Hola, bienvenidos al podcast Impuestos para Todos, donde hablamos de temas fiscales de manera clara y sencilla. Yo soy César Ramírez. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Impuestos para Todos. El día de hoy vamos a abordar el tema de las remesas. ¿Pagan impuestos? ¿No pagan impuestos? Primero vamos a comenzar definiendo qué es una remesa. Y pudiéramos entender que una remesa es un dinero que ingresa a México que proviene del extranjero. Pero no por el simple hecho de que provenga del extranjero ya debe de pagar o no debe de pagar impuestos. Al igual que cualquier transferencia o depósito que recibimos, realmente el ver si paga o no paga impuestos tiene que ver con el origen o el por qué me están dando ese dinero. No tanto si viene de México o si viene del extranjero, más bien importa por qué me están dando ese dinero. En ese sentido, pudiéramos decir que las remesas por sí solas no generan impuestos, sino lo que generará el impuesto es el por qué me están entregando ese dinero, ya sea que venga de México o del extranjero. Y pudiéramos decir que las más comunes son las remesas que mandan los paisanos de Estados Unidos. En mi estado, Zacatecas, hay mucha población que está en Estados Unidos, que lleva mucho tiempo allá, y en Zacatecas es mucho el ingreso que se percibe en las familias que se lo mandan de Estados Unidos, ya sean sus hermanos, sus hijos, sus papás, están mandando dinero de Estados Unidos hacia México. Entonces, aquí la pregunta es, ¿ese dinero que llega a México va a pagar impuestos o no va a pagar impuestos? La respuesta será depende. Depende de qué. Vamos a ver varios escenarios donde sí se generaría un impuesto y donde no se generaría un impuesto. Primero, hay que poner en claro cómo se recibe este tipo de dinero. Y yo me atrevería a decir que hay básicamente dos tipos de remesa. Una que ya casi no se usa, que es cuando la persona que estaba en el extranjero, en este caso en Estados Unidos, mandaba el dinero a través de Western Union o de otro tipo de empresas, y aquí en México ese dinero se recogía en efectivo. Ibas al establecimiento, te pedían tu identificación, recogías el dinero y te lo entregaban en efectivo. Y ese dinero pues ya lo utilizaban para lo que se los habían mandado. Ese yo ya no he visto que se usa mucho, sin embargo se puede seguir utilizando. Y están las otras que son mediante transferencias electrónicas. Desde un banco en Estados Unidos se manda una transferencia a una cuenta acá en México y la persona acá en México pues pueda retirar el dinero en ventanilla o mediante una tarjeta o incluso hacer pagos con una tarjeta de débito, que esa es la que ya se usa un poco más. Entonces vamos a ver los ejemplos. En el ejemplo número 1 tenemos donde un señor que está en Estados Unidos le manda dinero a su esposa para pues el mantenimiento de la familia. Aquí ocupamos primero poner en claro ciertas cosas. El señor es mexicano, obviamente se fue a trabajar hacia allá. Entonces aquí para empezar, el señor ocuparíamos ver si tiene su residencia fiscal mexicana todavía. Este tema de residencia fiscal no tiene nada que ver con temas migratorios. Este tema es meramente para tema fiscal y acorde a las leyes mexicanas, todos los mexicanos somos residentes fiscales en México hasta que presentemos un aviso donde digamos que ya no vamos a vivir en México y que por lo tanto ya no queremos ser residentes fiscales en México. En el caso de las personas que se van a vivir a otro país, pues es importante que vean o valoren si van a regresar en un corto plazo a México o no, para efecto de ver si se va a cambiar su residencia fiscal hacia otro país. Y esto es muy importante porque recordemos que los mexicanos tenemos que declarar en México los ingresos que percibamos en cualquier parte del mundo. Es decir, si yo me voy a vivir a Estados Unidos por un año y no cambio mi residencia fiscal acá en México, yo tendré que declarar acá en México los ingresos que obtuve en el extranjero porque yo nunca dejé de ser residente fiscal mexicano. Entonces, si me voy a ir a vivir a otro país, a lo mejor ya de manera permanente, pues es importante que yo cambie mi residencia fiscal, deje de ser residente fiscal mexicano, para efecto de que ya no esté contribuyendo yo acá en México. Yo voy a pagar mis impuestos en el país a donde me vaya, pero acá en México ya no voy a estar pagando impuestos. En el ejemplo del señor que se fue a Estados Unidos, si él no presentó el aviso para dejar de ser residente fiscal mexicano, él deberá de pagar el ISR acá en México por los ingresos que obtenga en el extranjero. Obviamente va a poder él acreditar el impuesto que pagó allá, acá en México. Sin embargo, también es una realidad que muchos paisanos que se van hacia allá, pues les pagan en efectivo porque no tienen una residencia legal. Entonces, pues en teoría, ellos tendrían que acumular todo lo que le estén pagando en efectivo allá o como le estén pagando su sueldo, esos serían sus ingresos,
y acá en México deberían de pagar su ISR. Obviamente no van a poder acreditar ningún impuesto del extranjero porque no se les retuvo ningún impuesto allá en Estados Unidos. Sin embargo, si no dejó de ser residente fiscal en México, esa persona de los ingresos que perciba en Estados Unidos deberá de pagar el ISR acá en México. Entonces aquí tenemos una pudiéramos llamarle problemática porque la mayoría de las personas no hace este trámite ante el SAT. Entonces, en estricto apego a la ley, ellos tendrían que pagar su ISR por esos ingresos que están obteniendo en el extranjero acá en México. En caso de que en el extranjero sí les hagan una retención en el caso de Estados Unidos, del income tax, ahí ese impuesto sí lo pudieran acreditar acá en México. Es decir, lo que le quitaron de dinero en Estados Unidos por impuestos, sí lo podrán acreditar acá en México del impuesto que les tocaría pagar acá en México. Entonces, regresando al ejemplo, el señor que trabaja en Estados Unidos le manda dinero a su esposa, vamos a pensar, mediante una transferencia. La pregunta también sería para la esposa. ¿La esposa va a pagar impuestos sobre el dinero que le está mandando el señor? Aquí otra vez la respuesta es depende. En teoría no, porque casi siempre los ingresos que percibe un cónyuge de su otro cónyuge normalmente son por dos razones. Una es o una donación o por concepto de alimentos. El tema de donación, pues sabemos que es cuando una persona que es la donante le da de regalo, por así llamarlo, a otra persona que se llama donatario algún bien o algún dinero. En este caso, pues normalmente entre parejas pues se pueden regalar dinero, uno la gana, él se lo da al otro, o sea, en esa parte es muy común que suceda eso en las parejas. Pero también existe otro concepto que se llama alimentos. Ese concepto de alimentos es una figura del orden civil o el derecho familiar, donde esos alimentos comprenden alimentación, vestido, educación, y los propios códigos civiles o familiares regulan quién está obligado a darle alimentos a qué persona. En el caso más común, los papás están obligados a darles alimentos a sus hijos y también tiene la obligación el cónyuge de darle alimentos a su cónyuge. Entonces, si el dinero que el señor que está en Estados Unidos le manda a su esposa es una donación o son alimentos, esos dos conceptos para efecto de quien los recibe son exentos del ISR. Nada más que ocupamos demostrarle a la autoridad de manera legal que efectivamente o fue una donación o fueron alimentos. Y ya hemos platicado en algunos otros capítulos que con el SAT pues papelito habla, ¿verdad? Entonces ocupamos tener un papelito que nos diga que fue una donación o otro papelito que nos diga que son alimentos. En el tema de la donación, también ya lo hemos platicado en otros capítulos, existe el contrato de donación. Nada más que aquí pues tenemos un problema porque la persona está en Estados Unidos y el contrato pues se ocupa hacer con un notario acá en México. En ese caso, como se pueden hacer es que la persona que está en Estados Unidos puede pedir que se le haga un poder a una persona acá en México para que haga en su nombre ese tipo de contratos. Esos poderes se pueden hacer en el consulado. En el tema de alimentos, ahí está un poquito, y no me voy a meter en el tema porque no soy experto en materia civil, pero la figura de los alimentos no es una figura que requiera algún documento, sino la propia ley te pone la obligación. Sin embargo, si queremos ser un tanto cautelosos, podemos llevar a cabo un convenio de alimentos ante los jueces civiles o familiares del Estado, donde el señor se va a obligar a mandar cierta cantidad por concepto de alimentos a la esposa. Entonces, con cualquiera de esos dos documentos, ya sea el contrato de donación o bien en su caso el tema de un convenio de alimentos, pues pudiéramos demostrar que el dinero que estamos recibiendo acá en México no le va a generar impuestos a quien lo recibe porque proviene de una donación, ya sea de su cónyuge o proviene por concepto de alimentos. ¿Qué otro escenario pudiéramos tener aquí? Vamos a pensar que el esposo es una persona muy precavida, no realizó el cambio de residencia fiscal porque él va a acumular acá en México sus ingresos, va a pagar sus impuestos acá en México. Entonces, ¿qué es lo que podría pasar? El esposo estando en Estados Unidos va a estar trabajando, el dinero que gane allá en Estados Unidos lo puede estar mandando a una cuenta acá en México a nombre de él también y siempre y cuando él declare sus ingresos, en este caso como son por sueldos, los va a declarar hasta la declaración anual y paga sus impuestos correspondientes, pues no tendría ningún problema. Es decir, aunque él esté trabajando en Estados Unidos, puede tener una cuenta allá, otra cuenta acá.
Y siempre y cuando acumule todos los ingresos que está percibiendo en Estados Unidos, acá en México y pague sus impuestos correspondientes, pues no tendrá ningún problema en tener una cuenta acá en México y a la cual le podrá estar mandando dinero de manera recurrente y ya en su caso pues le pudiera dar a la esposa una tarjeta adicional o que ella tenga el acceso a esa cuenta para que el dinero ya no pase a nombre de la esposa, sino que es dinero de él, pero se está gastando acá en México pero ya habiendo pagado sus impuestos correspondientes. Entonces, aquí este ejemplo que estamos dando pudiera hacerse cuando le mandan dinero el esposo a la esposa al esposo, a sus papás, a sus hijos. Normalmente cuando son en línea recta con el cónyuge, sí pudiera ser que estuviéramos en este escenario. Entonces ya vimos cuándo o cómo pudiera ser que no generaran impuestos y en su caso, cuándo sí pudiera generar un impuesto, que básicamente sería donde la esposa reciba el dinero, sea una donación o alimentos, pero no tengamos en su caso el documento para poder acreditar y la autoridad pues nos determine que ese ingreso, como no pudimos demostrar de manera fehaciente que es una donación o que son alimentos, pues nos quiera cobrar el ISR correspondiente. Entonces, si estamos en posibilidad, pues es mejor tener los documentos de manera preventiva para efecto de que en cualquier revisión, si en su caso llegara a haber, pues no haya ningún problema. Ahora bien, pudiera existir un segundo ejemplo, que es cuando una persona que está en Estados Unidos manda dinero acá a México para que le construyan una casa. Para este ejemplo vamos a pensar que igual una persona que está trabajando en Estados Unidos le manda dinero a su hermano para que su hermano le vaya y le compre el material, la varilla, el cemento, lo que sea, y esté haciendo la casa acá en México. En ese escenario que estamos, estaríamos hablando que estamos ante un mandato. Ese mandato también ya lo hemos platicado en algunos otros capítulos, que es un contrato mediante el cual una persona llamada mandante le da una orden a otra llamada mandatario para que la lleve a cabo y la cumpla siempre a nombre del mandante. Entonces, en este caso le está diciendo la persona de Estados Unidos, oye hermano, te voy a mandar dinero, pero ese dinero no es para ti. Ese dinero quiero que vayas y se lo entregues a la persona que me vende la varilla, el cemento, el piso, lo que sea que esté construyendo la casa. Entonces, en ese caso, ¿el hermano deberá de pagar un impuesto? Pues no, porque el hermano no está teniendo un incremento en su patrimonio. El hermano simplemente está fungiendo como un mandatario, es decir, a él le mandan un dinero para que con ese dinero él haga otra cuestión. ¿Cuándo sí pudiera generar un impuesto? Pues si el hermano le cobra un cierto porcentaje o un monto a la persona de Estados Unidos, a su otro hermano, por llevarle a cabo estos trabajos. En el caso de que no le cobrara nada, pues ahí no tendría ningún problema el hermano que está recibiendo acá en México, porque como comentamos, él no está teniendo ningún incremento en su patrimonio. ¿Qué es lo que va a requerir él? Pues un contrato de mandato. Ese contrato de mandato, nada más como lo hemos platicado, pues es importante que tengamos la fecha cierta del mismo. Y si los montos van a exceder de ciertas cantidades, dependiendo cada estado de la República, hay veces que nos pide que sea en escritura pública, ante notario público. En este caso, obviamente la persona de Estados Unidos, si no puede venir acá a México, tendría otra vez que generar un poder en el consulado en Estados Unidos para darle ese poder a otra persona, vamos a pensar a su mamá, para que su mamá firme el contrato acá en México de mandato, donde el hermano va a estar recibiendo un dinero para hacer ciertos pagos y ahí se le pondrá si va a haber o no va a haber una contraprestación, es decir, un pago para el hermano. Si no va a haber ningún pago para el hermano, pues no tendría el hermano ningún problema. Con ese contrato de mandato, él podrá demostrar que el dinero que estuvo recibiendo no es de él, es de su hermano y que lo está utilizando para efecto de los gastos que él le pida. También sería importante aquí, pues, tener la comprobación de los gastos que se han estado haciendo a nombre del hermano de Estados Unidos. Pudiéramos tener también un tercer escenario, donde la persona de Estados Unidos va a construir su casa acá en México, pero él está mandando directamente el dinero al constructor. Y aquí pudieran surgir dos escenarios posibles. Una es donde el constructor nada más sea como el administrador de la obra, es decir, ¿sabes qué? Tú mándame el dinero, yo con tu dinero voy a estar comprando el material, comprando lo que tenga que comprar y yo nada más te voy a cobrar, no sé, un 10, un 15% por administrarte la obra. En ese caso lo que se tendría que hacer es que la persona que va a estar acá en México recibiendo, en este caso el arquitecto o el ingeniero, otra vez firmar un contrato de mandato con esa persona para decir que él va a estar recibiendo muchos montos
y que la mayoría de esos montos no van a corresponder directamente a ser un ingreso para el ingeniero o para el arquitecto, sino que simplemente son por cuenta de la persona de Estados Unidos para llevar a cabo ciertas compras acá en México. Vamos a pensar en el ejemplo. La casa, pensemos que cuesta 2 millones de pesos y el ingeniero le dice que le va a cobrar 200,000 pesos. Entonces el de Estados Unidos le va a mandar 2 millones 200. Sin embargo, la persona acá en México nada más va a acumular 200,000 pesos, que es el ingreso que él realmente tiene por la prestación de sus servicios. Los otros 2 millones de pesos, él nada más es un mandatario, donde la persona de Estados Unidos le está diciendo que le vaya y le compre ese material o haga esos pagos a su nombre, pero que él nada más recibirá una contraprestación de 200,000 pesos. Entonces, en ese escenario, la persona acá en México nada más acumularía 200, aunque reciba los 2 millones, nada más acumularía 200, y otra vez es indispensable que tenga el contrato de mandato y que en su contabilidad lo lleve muy bien ordenado, porque si no tendría el riesgo de que la autoridad le determine que los 2 millones de pesos son ingresos acumulables. Entonces es importante estos contratos tenerlos. ¿Cuál sería el otro escenario? Pues donde efectivamente ya le paga al constructor, es decir, la persona de Estados Unidos le está comprando ya una construcción a una persona física o a una persona moral. Entonces, en ese caso, la persona que esté recibiendo acá en México ese dinero, pues efectivamente todo será un ingreso para esa persona. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo le puedo decir al de Estados Unidos, oye, yo te vendo una casa acá en México, yo te la construyo, te la voy a vender en 2,500,000 pesos. Ahí sí yo voy a tener que acumular los 2,500,000 pesos. ¿Por qué? Porque todos los ingresos que estoy recibiendo son ventas para mí como constructora, no importando si vienen de México o del extranjero. A final de cuentas son ventas para mí y yo debería de acumularlo para ISR o para IVA. En este caso, si fuera una casa, IVA no aplicaría, sería exento. Pero sí, en este caso, aquí sí yo como constructora, no importando si el dinero viene de México o del extranjero, yo sí acumularé todo mi ingreso. ¿Por qué? Porque yo estoy vendiendo algo. Sería exactamente lo mismo cuando yo recibo una remesa o un dinero del extranjero por mis servicios. Ahí en ese caso no importa de dónde venga. Si yo recibo un pago por mis servicios, ya sea que lo reciba en efectivo, por transferencia de México del extranjero, lo reciba mediante una dación en pago, que me entreguen un carro para pagarme, con cualquiera de esas maneras yo deberé de calcular en su caso ISR o en su caso IVA para efecto de pagar mis impuestos. Y un último escenario que pudiera surgir es, oye, ¿sabes qué? Yo fui y trabajé en Estados Unidos, ¿me puedo traer el dinero para acá, para México? Pues la respuesta sería otra vez, depende. O sea, si te lo puedes traer para acá, para México, nada más primero ocuparíamos revisar si el dinero ya pagó impuestos acá en México. No importa que si haya pagado o no haya pagado en el extranjero a la autoridad mexicana, pues no que no le importe, pero a él le importa lo suyo, es decir, le importa que hayas pagado acá en México. Entonces, si tú vas a traerte ese dinero para acá, pues si ya lo declaraste desde cuando lo estuviste ganando acá en México, pues no tendrás ningún problema. Vamos a pensar que te fuiste a trabajar a Estados Unidos 2 años, estuviste trabajando allá, no dejaste de ser residente fiscal en México, pagaste tus impuestos acá en México en esos 2 años, los 500,000, 1 millón de dólares, lo que tuvieras allá que ya pagó impuesto acá en México, pues obviamente que te lo puedes traer sin ningún problema. ¿Por qué? Porque ese dinero pues ya acá en México es completamente legal. Sin embargo, si ese dinero acá en México no ha pagado impuestos, pues tendremos que declararlos y pagar lo correspondiente. Existió hace, no recuerdo si 5 o 6 años, más o menos como en el 2016 al 2018, no recuerdo bien la fecha, un programa que se llamó de repatriación de capitales. ¿Qué significa esto? Que si tú tenías ingresos o dinero en otro país que no había generado impuestos acá en México, pues te lo trajeras, lo dejaras acá en México, lo reinvirtieras acá en México en alguna actividad productiva. La verdad no recuerdo exactamente las condiciones, pero era básicamente que si tenías dinero en el extranjero, tráetelo para acá. Acá inviértelo, creo que eran 3 o 5 años que tiene que estar acá en México y nada más me vas a pagar un 8%, si no mal recuerdo, del monto que te traigas. Entonces fue un programa, ya ahorita actualmente ese programa no existe, fue un programa que estuvo vigente durante cierto tiempo y las personas que pues quisieron lo aprovecharon. Entonces, ese fue el capítulo del día de hoy. Hay que revisar cada caso en particular, si se paga o no se paga impuesto por la remesa. Nada más que nos quede muy claro que por el simple hecho de ser remesa
no determina si va o no va a pagar impuestos, sino más bien el origen o por qué me están dando ese dinero. Si tienen alguna duda o pregunta acerca de este tema, con mucho gusto mándennosla a través de Instagram y por ahí les contestamos. Les agradecemos mucho que hayan escuchado este capítulo. Hasta pronto.